Hoy, compatriotas, les traemos una noticia que les va a helar la sangre. Una noticia que debería hacer saltar por los aires lo poco que queda de decencia en este gobierno y que, desde luego, justifica sobradamente no una, sino 1000 mociones de censura. Porque lo que les vamos a contar apesta a pucherazo, apesta a un intento descarado de controlar y manipular el voto por correo desde las más altas esferas del Partido Socialista. Atención, porque directivos de Correos, esa empresa pública que pagamos todos los españoles, han denunciado que el papel de la ya tristemente famosa fontanera del PSOE, una tal Leire Díez de Castro, con los votos por correo era muy inusual, españoles. Un eufemismo para no decir directamente que era una auténtica cacicada, una ilegalidad flagrante. Resulta que esta Leire Díez de Castro, la fontanera de cabecera del PSOE, tuvo poderes de especial relevancia, como ya ha publicado en exclusiva este diario, cuando trabajó en Correos entre 2022 y 2024. ¿Y qué cargo ocupaba esta individua? Pues nada menos que directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. Un puesto que suena a chiringuito, a enchufe, y, efectivamente, llegó al cargo colocada a dedo por Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete y amigo personalísimo de Pedro Sánchez. Todo queda en familia, como siempre en el PSOE, pero agárrense bien a sus asientos, porque lo más grave, lo más escandaloso, es que entre las funciones que ejerció esta fontanera destaca, y esto es una bomba, la validación del voto por correo. Sí, han oído bien. Una empleada de Filatelia, una enchufada del partido, decidiendo qué votos eran válidos y cuáles no. Esto es un ataque directo a la limpieza de nuestros procesos electorales. Directivos de la propia compañía postal, que coincidieron con la etapa de esta siniestra individua en Correos, han asegurado a este diario, prefiriendo mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias de la mafia sanchista, que es muy inusual que Leire Díez firmara el documento que validaba el voto por correo en las elecciones andaluzas. Muy inusual, y añaden, para que no quede ninguna duda de la gravedad del asunto. Solo podría haberlo firmado el director de operaciones, el director adjunto que fue el portavoz de Correos en el proceso electoral, el secretario general o el propio presidente, pero no una empleada encargada de la filatelia. Blanco y en botella, españoles. Estaban poniendo a la zorra a cuidar de las gallinas. Una operaria del partido, sin la cualificación ni la autoridad necesarias, tomando decisiones cruciales sobre la validez de los votos de los españoles. ¿Entienden ahora por qué el voto por correo siempre está bajo sospecha cuando gobierna el PSOE? Esta Leire Díez, esta fontanera, con pasaporte socialista, cobraba la friolera de cerca de 100.000 euros al año. 100.000 euros de nuestro dinero para, presuntamente, manipular elecciones. Y no solo eso, era apoderada mancomunada y apoderada mancomunada solidaria de Correos. En resumen, tenía amplios poderes de representación legal de la sociedad estatal y disponía de firma digital en nombre de la corporación. Le dieron todo el poder para que pudiera hacer y deshacer a su antojo, para que pudiera ejecutar los oscuros designios de sus jefes en Ferraz y Moncloa. Y así lo hizo. Con su firma digital, esta individua validó el voto por correo en los comicios autonómicos de Andalucía del 19 de junio de 2022, en un documento que Correos remitió a la Junta Electoral Central el 23 de junio de 2022. Un documento que recogía los envíos electorales a ciudadanos que viven en el exterior, esos votos que son tan difíciles de controlar y tan fáciles de manipular. Pero esperen, porque la cosa se pone aún más turbia. Resulta que esta Leire Díez ya tiene antecedentes muy sospechosos en esto de los pucherazos. Ha sido relacionada recientemente con el resultado de las elecciones en la localidad de Vega de Pas, Cantabria, en 2011. Cuando fue teniente de alcalde del PSOE en un municipio en el que, oh casualidad, hasta entonces, los socialistas no tenían representación. Díez se presentó como candidata y consiguió el acta de concejal, pero con actividades más que sospechosas. El exalcalde del pueblo, Víctor Gómez, del Partido Regionalista de Cantabria, lo ha denunciado al diario La Razón. En esas elecciones se disparó el voto por correo al 20%, en un pueblo de menos de 1000 habitantes, donde el voto por correo no llega nunca al 1%. Y ese fue el único año que el PSOE sacó representación. Me robó las elecciones, ha manifestado con rotundidad. Me robó las elecciones. Escuchen bien, españoles, un exalcalde acusando directamente a la fontanera del PSOE de pucherazo. ¿Les suena el modus operandi? ¿Les extraña ahora lo de Andalucía? Esta Leire Díez de Castro, esta experta en fontanería electoral, estuvo al servicio de Juan Manuel Serrano durante su etapa en el operador postal. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que también hizo labores de fontanería para el propio presidente de la corporación. Serrano, ese amigo íntimo de Sánchez, colocado en Correos casi a renglón, seguido de que el sátrapa ganase la moción de censura,
a Mariano Rajoy y se hiciera con el poder en junio de 2018. ¿Y cuál fue el legado de Serrano, el jefe de la Fontanera, al frente de Correos? Pues un agujero negro de casi 1.300 millones de euros en pérdidas durante su mandato. 1.300 millones de nuestro dinero tirados a la basura, o vete tú a saber dónde, mientras la empresa pública se convertía en una agencia de colocación para los amigos del partido y en un instrumento para sus presuntas fechorías electorales. Y para que vean que el chiringuito no para, en la actualidad, el presidente de Correos es Pedro Saura, expresidente de Paradores y, cómo no, también con carnet socialista. Sigue la fiesta. ¿Qué nos están diciendo con todo esto, españoles? Una fontanera del PSOE, con un sueldo astronómico, con poderes que no le corresponden, validando el voto por correo en elecciones cruciales, con antecedentes de pucherazos en pueblos pequeños, con Correos convertido en una agencia de colocación y un sumidero de dinero público bajo presidentes socialistas amigos de Sánchez. Esto apesta, españoles. Apesta a manipulación, apesta a fraude, apesta a que el PSOE está dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder, incluso a retorcer la voluntad popular a través del voto por correo. No es una sospecha, son hechos gravísimos que exigen una investigación a fondo y responsabilidades penales. ¿Cuántas Leire Díez más hay en nuestras instituciones? ¿Cuántos Juan Manuel Serrano están utilizando las empresas públicas para sus fines partidistas? ¿Podemos fiarnos de la limpieza de nuestros procesos electorales con esta gentuza al mando? La respuesta es un no rotundo. Esto es un escándalo de proporciones mayúsculas que debería hacer caer a este gobierno de inmediato. Una moción de censura no es una opción, es una obligación moral ante esta afrenta a la democracia. Pero ya sabemos que el PP, con su tibieza habitual, preferirá mirar para otro lado. Pues aquí está la bandera para gritar bien alto lo que otros callan. Basta ya de pucherazos socialistas, basta ya de corrupción. Queremos elecciones limpias y un gobierno decente. Pero la trama de corrupción y obstrucción a la justicia del Partido Socialista no se queda ahí, españoles. No se conforman con tener a su fontanera, metiendo las zarpas en el voto por correo. También han estado moviendo sus hilos en las cloacas para intentar salvar a sus soldados caídos en desgracia, a sus ministros corruptos, y para ello no han dudado en intentar destruir, una vez más, la reputación de nuestra Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. Atención a esta nueva revelación que demuestra la catadura moral de esta gentuza. Resulta que el PSOE quiso obstaculizar las investigaciones de la UCO para, agárrense bien, salvar al soldado Ábalos. Sí, ese José Luis Ábalos, exministro de Transportes, íntimo de Sánchez, y epicentro del pestilente caso Coldo. Querían salvarlo a toda costa, aunque para ello tuvieran que pisotear la ley y la decencia. El empresario Javier Pérez Dolcet, ese mismo que ya hemos visto moviéndose por las alcantarillas del PSOE, se reunió el 5 de diciembre de 2024 con otro empresario investigado por fraude fiscal. Apenas una semana antes de que el propio Ábalos compareciera ante el Tribunal Supremo. Qué casualidad, ¿verdad? Durante ese encuentro, ambos discutieron un supuesto plan para obstaculizar la investigación de la UCO, y el objetivo prioritario, según afirmaba el propio Dolcet durante la conversación, era salvar al soldado Ábalos. La reunión, que se prolongó unos 10 minutos, giró en torno a los problemas judiciales del empresario investigado, quien ha denunciado presuntas irregularidades y actos de corrupción en su causa. Y ahí es donde entra en juego la maquinaria del PSOE, ofreciendo soluciones a cambio de favores sucios. Y escuchen bien esto, porque es gravísimo. En el audio de esa reunión se escucha cómo Dolcet, el fontanero del PSOE, relata que un agente de la Guardia Civil, un traidor a su uniforme y a sus compañeros, habría accedido a declarar ante asuntos internos contra sus propios compañeros de la UCO, acusándolos, atención, de fabricar pruebas a cambio de dinero en varias causas. Una acusación gravísima, una difamación repugnante para intentar ensuciar el trabajo de la UCO, y aunque en esa conversación no se menciona directamente a la ya famosa Leire Díez, la fontanera del voto por correo, ni a la figura que estaría detrás de toda esta operación de acoso y derribo contra la UCO, aunque todos sabemos quién mueve los hilos en la sombra, Dolcet destaca las dificultades que han enfrentado para llegar a ese punto de tener un topo dentro. Ha costado mucho convencer a un tío que está dentro de la unidad, que se dedica a vigilar esas cosas, para que esté dispuesto a denunciar a sus compañeros. Eso no es fácil. Lo pactamos ayer. Confesión en toda regla. Estaban pactando con un presunto guardia civil corrupto para que traicionara a sus compañeros y fabricara acusaciones falsas contra la UCO. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear una cortina de humo, de sembrar la duda, de embarrar el terreno para que el soldado Ábalos y otros corruptos socialistas pudieran escapar de la justicia. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto, españoles? No solo tienen a una fontanera manipulando presuntamente el voto por correo, también tienen a otros fontaneros intentando comprar o coaccionar a guardias civiles
para que declaren en falso contra sus propios compañeros, para que destruyan investigaciones cruciales sobre la corrupción que asola al PSOE. Esto no es política, españoles. Esto es crimen organizado. Es una auténtica mafia que ha secuestrado nuestras instituciones y que está dispuesta a todo con tal de mantenerse en el poder y garantizar la impunidad de sus miembros. ¿Y qué hace el gobierno de Sánchez mientras todo esto sale a la luz? ¿Abrir una investigación interna? ¿Colaborar con la justicia? ¿Dimisiones fulminantes? No se rían. Lo que hacen es negarlo todo, atacar a los medios que publican la verdad y seguir con su estrategia de acoso y derribo contra cualquiera que ose investigarles. La UCO, nuestra Guardia Civil, está siendo sometida a una presión intolerable, a una campaña de desprestigio brutal, orquestada desde las más altas esferas del poder. Pero no podrán con ellos. Porque la verdad, por mucho que intenten sepultarla bajo toneladas de fango y mentiras, siempre acaba saliendo a la luz. Y desde la bandera, seguiremos aquí, denunciando cada una de estas fechorías, apoyando a nuestros valientes servidores públicos y exigiendo que se haga justicia. Porque España no merece ser gobernada por una banda de corruptos y mafiosos.